Disculpen, a ver, primera clase, estar haciendo la clase por Meet, pero tuve, bueno, en este caso tengo guardia, ¿no? Entonces estuve en la casa de simulación y salí y me vine para el hospital, ¿no? Entonces, normalmente a mí me gusta preguntar bastante en las clases, ya les habrán dicho sus compañeros, y entonces, bueno, tal vez en esta clase no sea tanto las preguntas porque no voy a poder ver quiénes están presentes en la sala y preguntarles, ¿no? Pero igual vamos a estar viendo. Sí, para los que no me conocen, soy el doctor Ederino Nostroza, médico emergenciólogo, y nos vamos a ver durante estas 7 clases, ¿ya? En las cuales vamos a ver los temas, ¿no? Que ya les mencioné. Vamos a ver el abordaje del paciente en coma. Segundo va a ser el... Un rato. Ya, el abordaje del paciente en coma. Luego vamos a tener el abordaje del paciente en shock. El tercero, el abordaje con el paciente con hemorragia digestiva. El abordaje del paciente con insuficiencia respiratoria. El abordaje del paciente con trastornos ácido-base, cetoacidosis y la sepsis. Si bien es cierto y se habrán comunicado con sus colegas, ¿ya? Les hice exponer el tema de qué, de sepsis, ¿no? Entonces, esta vez ya voy a, ¿quién es su delegado? ¿Es Jesús? ¿O quién? ¿Quién? Ya, Alexis. Y entonces, Alexis, voy a coordinar porque vamos a ver, van a exponer otro tema. Este caso posiblemente sea cetoacidosis diabética, y en los cuales ya les voy a estar dando el alcance el día lunes, ¿ya? En la clase presencial, cómo vamos a hacer ya la división y cómo se va a evaluar. ¿Ya? Entonces, ya mencionado ello, ya vamos a verte. No, me olvidaba, tienen que tener en cuenta que ya prácticamente estamos a menos de un mes para su examen, tanto de consolidado como parcial, ¿no? Entonces, no dejen de estudiar. Ya están viniendo de una rotación relativamente sencilla, que es endocrinología, ¿cierto? Y ahora van a entrar a emergencia, ¿sí? Entonces, va un rato, a ver, ya. Bueno, normalmente yo quería hacer normalmente lo hago, como le digo, algo dinámico, con algunos otros casos, ¿ya? Pero lo vamos a obviar por ciertas razones, porque no puedo interactuar con la diapositiva y ver quiénes están, ¿ya? Igual, ¿quién está? Alexis, ¿cierto? Ya entonces, bueno, ya que tú eres, entonces vas a iniciar. Si bien es cierto, nosotros en emergencia muchas veces viene, ¿no? Es trasladado a los pacientes por el SAMU. ¿El SAMU qué significa? Servicio Ambulatorio Médico, ¿no? De urgencias, en la cual está trasladando un paciente, y acá, ¿no? Si bien es cierto, vamos a ver este caso, ¿no? ¿Qué te dice? Un paciente varón de 75 años que es traído por personal del SAMU, refiriendo que recibieron una llamada telefónica de Sicaya para poder trasladar a un paciente que se encontraba mal. ¿Sí? A ver, un ratito, espérenme, déjenme conectarme de otro dispositivo para ver quiénes están conectados para ir interactuando con ellos, ¿sí? Entonces, continuamos, ¿no? Entonces, llega este paciente a emergencia sin acompañantes, solamente con la vecina, ¿no? A ver, voy a bajar esto. Ya. ¿Cuántos veo? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 más 18, 24. Un favor, Alexis, ¿puedes ir tomando nota quiénes están? Ya los vas anotando para que veo que hay 2 que están con doble dispositivo. ¿Ya? Entonces llega, ¿no? Este paciente
a emergencia sin acompañante, solo la vecina que llamó al SAMU, ¿no? Por eso es que fue a recogerlo. Refiere que vive solo y está en abandono, pero que hace 3 días ya no lo vio deambulando, evidentemente ya no lo vio caminando cerca a su vecindario y al ingresar hoy a su dormitorio, a su casa, que ya no respondía al llamado y respiraba de forma extraña, ¿no? No saben los antecedentes, sí, si ustedes ya cuando empiecen a rotar la próxima semana, van a ver que en emergencia muchas veces los pacientes llegan y no tienen antecedentes, no tienen algún tipo de soporte, ¿no? Entonces acá vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos dice? A ver, ¿quién está? A ver, alguien que conozca. A ver, ¿quién está acá? Albert, Albert David. Buenas noches, doctor. Buenas, a ver, puedes leer, a ver, ¿qué dice ahí? Ya, al examen físico, la presión arterial va 80/40, la frecuencia cardíaca, Un rato, sigue. ya, una frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto. No sé por qué está un rato. Quiero levantar el volumen, pero no me permite. A ver, sigue hablando, yo lo voy a poner. Ya, doctor. Una frecuencia respiratoria de 26, una frecuencia respiratoria de 26, una temperatura de 37,1 grados Celsius, una saturación de 85% y pesa unos 60 kilogramos. Tiene unas mucosas secas e ictéricas, TCS no edemas. Tejido celular subcutáneo, Ya. Tejido celular subcutáneo, no hay presencia de edemas. AR es, aparato respiratorio. ya. Aparato respiratorio, murmullo vesicular disminuido en bases, con crépitos bibasales, uso de musculatura accesoria. Ya. En el ACV, Aparato cardiovascular. aparato cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos de bajo tono e intensidad, no soplos, pulsos periféricos filiformes y Y negativa. Eso es ingurgitación yugular negativa, no perceptible en ese momento. ¿Qué más? Ya. En el abdomen es BD Blando depresible. blando depresible, no dolorosa la palpación y ruidos hidroaéreos positivos. Ya. Eh, Sistema el sistema nervioso nervioso central, central. soporoso, pupilas isocóricas, hiporreactivas, escala de coma de Escala Glasgow, de coma de Glasgow. 1, 2, 1 y no posturas anormales. Ya. Con todo esto, a ver tú mismo, ¿qué diagnóstico le podrías identificar en este paciente? Porque así nos llega la emergencia, ¿no? Y muchas veces tenemos que pensar en algún tipo de diagnóstico, ¿no? Si bien es cierto, estamos que Bueno, el paciente estaría en un estado en coma. como en coma, a ver, Alexis, ¿cuáles los estados de niveles de conciencia que conoces? Los niveles de conciencia en coma. Ya. Entonces, este paciente está en coma. Es lo que me estás diciendo, ¿no? A ver, como yo siempre hago, a ver, llama a alguno de tus compañeros, mejor para que no diga que ver. Ya ver, Abraham. Abraham, ¿qué es su apellido? Para irme aprendiendo. A ver, Abraham Camargo, a ver. Sí, doctor, buenas noches.
Ya, ¿tú qué piensas de este paciente y si estás de acuerdo o no con tu compañero? Mencionan que está soporoso, doctor, y sus pupilas son isocóricas. Para coma, creo que las pupilas tienen que... No habría intoxicación si son isocóricas sus pupilas. Mm, Ya, entonces, También manifiesta que tiene ictericia y mucosas secas. Su saturación está menos de 88, ¿no? Si es Huancayo, para Huancayo creo es 89 la saturación, más de 89. Podría ser un estado de una etiología de origen por una hipoxia, podría ser, doctor. ya por eso, ¿qué estás pensando? Por eso, ¿cuál es el diagnóstico que tú piensas y te digo que justifiques? Entonces, que el paciente está en hipoxia. Su presión arterial también está disminuida. Entonces, a ver, te voy a poner, ¿qué más? ¿Qué exámenes le vas a solicitar? Mm, Habrán, ¿cierto? Sí, doctor. Ya, a ver, dime, ¿qué más le solicitarías? Un AGA, doctor. ¿Con qué fin? Eh, el AGA para ver lo que es el PAFI. Ya, ¿qué más? Su saturación que está disminuida. mm, en el AGA también para ver si hay una acidosis o En el haga para ver una acidosis. ¿Y qué tendría que ver ahorita la acidosis? ¿Qué tipo de acidosis? A ver, a mí me gusta que vayan hablando, ¿no? Hablando y y van haciendo más hipótesis, ¿no? Entonces tú le pedirías una gasometría para ver el PAFI y una acidosis, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Algo más? Mm, Espera un momentito, doctor. Se acompaña una vecina que llama Sonia. ¿Cuál? A ver, di un nombre, a ver. Ya, Yo la creo que no. respiración de forma extraña, doctor, para ver sería por lo que es una acidosis metabólica. Ya, por eso, a ver, ya dime un nombre más, a ver. A ver, doctor. Ustedes se conocen, ¿no? Ya han rotado emergencia, disculpe, endocrino, ahora van a rotar emergencia y se deben de conocer algunos. Cualquier nombre, doctor. Cualquiera, si es tu amigo, tú es normal. Carlos Fabricio, doctor. Carlos Fabricio, a ver, Carlos Fabricio. Carlos, Sí, otra buenas noches. ya dime, ¿qué exámenes más le solicitarías a este paciente? Podría ser un EKG para poder ver cómo está la función de su corazón. Un EKG para ver. A ver, chicos, lo que tienen que ver es acorde al caso clínico, porque si bien es cierto, tú acá, poniendo en este caso, podríamos solicitar, no sé, Un hemograma, una si no me prueba equivoco. de esfuerzo, ¿no? Una prueba de esfuerzo pensando, no sé, que ustedes, ¿no? Posiblemente tenga una angina,
pero el paciente ahorita no nos va a ayudar una prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo en el contexto de la emergencia, ¿ya? Entonces, para ti, a ver, ya, si bien es cierto, lo voy a agrandar, eso es lo bueno de estar en la computadora. Aquí, ¿no? Vamos a ver esta gasometría. Ya, a ver, dime, ¿qué encuentras? ¿Cuánto es el valor normal? ¿O qué ves las cosas anormales? A ver, Carlos, ¿no? Sí, doctor. Ya que está, tu compañero pidió una gasometría y está su gasometría. A ver, ¿qué puedes ver de extraño o qué te llama la atención? Su pecho se encuentra normal y por ejemplo, acá podemos decir que los valores de la gasometría, este, Te escucho. Carlos, creo que su peso se encuentra un poco bajo y podría ser una acidosis respiratoria, quizás, ¿no? una acidez respiratoria. ¿Ya qué más? Alcalosis respiratoria. Ya a ver, otro nombre, dime. Ekaterine. ¿Quién? Ekaterine. A ver, Catherine. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, dime, ¿qué ves de extraño en este paciente? En esta gasometría, disculpa. Ya. Primero, el CO2 está ligeramente bajo, porque su Ya, valor. acá ya me van a ir diciendo alteraciones, porque ustedes ya han roto nefrología, cardiología, en estos casos de patología, de especialidades que lo vamos a ver como emergencias. Entonces, este paciente, ¿qué trastorno hidroelectrolítico o ácido básico presenta? Ya. Primero, alcalosis metabólica. También Mm, acidosis metabólica. ¿Tiene una alcalosis metabólica con acidosis metabólica? Bueno, un ¿Cuál? estado mixto. Al inicio, bueno, acidosis metabólica. Alcalosis metabólica. Una alcalosis metabólica con una alcalosis. No, no te entiendo. Alcalosis respiratoria más acidosis metabólica, doctor. Ya, ¿qué más? Anion gap. Y la glucosa, doctor. Hipoglicemia. Está bajo. De la glucosa está en 51, ya, ¿qué más? Mm, mm, anion gap. Miren, ya llevo ya ahí 5 minutos. Eso era, si ya les voy diciendo que evaluación va a venir gasometría, así que ya eso se demoran más, ya eso ya va a ir en contra de ustedes. Pero bueno. Ya, voy a seguir porque si no nos vamos a quedar en esta gasometría. Evidentemente, se le solicita un bioquímico, ¿no?
Y que ven, si se dan cuenta, está alterado, ¿no? Que una hiperbilirrubinemia a predominio ¿qué? Directo, ¿no? Y una alteración también de los demás componentes del perfil hepático, ¿no? ¿Falta algunos? Sí, pero llama la atención, como bien mencionaba, la glucosa en 51. Entonces, Catherine, ¿cuál es el tratamiento para una hipoglicemia en este contexto? Bueno, dextrosa, doctor. ¿Cuánto de dextrosa? Es dextrosa, dosis, presentación, administración y la dosis que se va a administrar. Todo eso se les va a evaluar. Entonces tienen que ver, ¿no? ¿Cuánto de dextrosa? Si bien es cierto, está bien. 4 o 5 ampollas en bollo, doctor. 4 o 5 ampollas en bolo de qué? De dextrosa. Dextrosa, ¿qué presentación? Al 5%. Ya, entonces al 5%, ¿qué le pongo? ¿Cuántas ampollas al 5%? Ustedes hoy día han tenido su simulación de endocrinología, ¿cierto? Ya. Ya la próxima va a estar en emergencia. Entonces, tú le pones, a ver, ¿quién más puede? A ver, levante la mano, a ver, yo no fui a ver en mi otro. A ver, ¿quién levanta la mano? Nadie. Bueno, ya. A ver, Doctor, Astrid, disculpe, ya levanté mi... ya dime. Bueno, con temor no temor de equivocarme, también el paciente presentaría, bueno, ya estaría cumpliendo varios criterios para sepsis y shock séptico. Posiblemente, ¿no? Posiblemente, pero ahorita está bien, pero el tratamiento para esta hipoglicemia, ¿alguien? No, eso lo vamos a ver ya. La próxima les voy a preguntar cómo se hace una hipoglicemia. Ustedes ya han roto endocrinología, ya deben de saber, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, ya vamos a ver, ¿no? Su paciente se les murió, no han hecho nada por su paciente, ¿no? No han identificado. Si bien es cierto, nosotros vamos a ver, si bien es cierto, los objetivos, definir los niveles de conciencia, ustedes ya lo han visto, tal vez en la parte de neurología, disculpen, lo han visto en Clínica Médico 1, lo han profundizado en neurología. La fisiopatología, vamos a hablar algo general, ya en este caso alteraciones del SARA, que es del sistema reticular activador ascendente, pero sí vamos a ver la etiología y su abordaje inicial, es lo que nos importa, ¿no? Como pueden ver, acá tenemos varias causas de alteración del nivel de conciencia, entre las cuales van desde los procesos infecciosos, como dice, ¿no? Su compañera dijo sepsis, posiblemente es una causa de un trastorno en nivel de conciencia, y ustedes vamos a ver ya cuando hagamos el abordaje del paciente con sepsis, un Q-SOFA, ¿no? Un Q-SOFA y el SOFA como marcadores de predictores de sepsis, ¿no? Trastornos metabólicos, vamos a ver alteraciones electrolíticas, como que hipo e hipernatremias, hipoglucemias, ¿no? Como bien les mencioné, alteraciones propias del sistema nervioso central que van desde los accidentes cerebrovasculares, que vendría a ser alteraciones estructurales, las propiamente por desórdenes eléctricos de conducción, en este caso las epilepsias y los procesos infecciosos, ¿no? A la cabeza que las meningitis y los otros, los traumatismos encefalocranianos, como los hematomas tanto subdurales y epidurales. Se van también causas orgánicas severas como la insuficiencia hepática, la insuficiencia cardíaca en los pacientes que debutan con una hiponatremia hipervolémica, ¿no? Y acá el síndrome de abstinencia, el uso y abuso de alcohol. Aquí está. Si bien es cierto, mañana
no voy a, si bien es cierto, ustedes tienen el RNC, es el 35, me parece, o el 15 o el 25, chicos, ¿me pueden decir? Ya, el 35. Entonces, voy a actualizar el RNC del 35 de emergencia para poder estar subiéndole tanto. Eso me olvidaba, ¿no? La clase y algunos artículos. Normalmente, como les mencioné en la clase introductoria, el texto base va a ser el Harrison y los artículos que se va a subir en el aula virtual. Ya, entonces esta captura pueden ver, ¿no? En la cual muchas veces, y el abordaje, ven, ¿no? El paciente en coma, si bien es cierto, el coma, ustedes saben que hay una ausencia a los estímulos, tanto verbales como nociceptivos, ¿no? Entonces no tienen ningún tipo de respuesta. Y vamos a ver los que son estructurales y metabólicos, ¿no? Los estructurales, ya lo vamos a ver, divididos para poder tener un abordaje menor. Entonces, como pueden ver, estructurales vamos a tener las neoplasias del sistema nervioso central, las hidrocefalias, ya en este caso ustedes habrán visto en fisiopatología, hay algunos tipos de edema, ¿no? Citotóxico, vasogénico, en este caso el obstructivo, ¿no? Después que las hemorragias intracraneales, que lo van a ver ahora que roten en emergencia, y las oclusiones vasculares. Luego de ello, los que ya producen un coma de tipo difuso o tóxico, vamos a ver que el abuso de qué? De los sedantes, en este caso las benzodiazepinas, los opioides, intoxicaciones por antidepresivos, ¿no? Y otros como trastornos metabólicos que vamos a ver los trastornos hidroelectrolíticos. ¿Cuál? Del sodio. ¿Cuál más? La parte de hiperglicemia, las insuficiencias respiratorias. ¿Cuál más? La que lleva a la insuficiencia respiratoria tipo 2, la hipercápnica, ¿no? Y los trastornos infecciosos del sistema nervioso central. Y acá lo que normalmente puede ser como un coma, por así decirlo, simulado, está el síndrome de Lockenin, que en este caso lo hacemos como diagnóstico diferencial de que de un paciente con Guillain-Barré, ¿no? Entonces acá está la fisiopatología, ¿no? Propia, algo rápido, eso ya lo van a leer. ¿Dónde lo pueden leer? En su Argente, si gustan, o en este caso en el Harrison también, en el cual va a haber una alteración de la sustancia activadora reticular ascendente del SARA y posteriormente una afectación difusa de la corteza cerebral. Ya no voy a profundizar mucho y tenemos que tener en cuenta que estos sí son emergencias que tenemos que diagnosticarlas rápidamente. ¿Qué hora es? Ya estoy en tiempo. Entonces, acá tenemos que ver para la valoración inicial el interrogatorio, que más seguido del examen físico y la valoración neurológica. Si se dan cuenta, estamos hablando de un paciente en coma o un paciente con un trastorno del nivel de conciencia, entonces tenemos que hacer esta valoración, teniendo bastante hincapié en la parte neurológica. Aquí está, si bien es cierto, para evaluar el estado de nivel de conciencia tenemos, ¿no? El alerta, somnolencia, sopor, obnubilación y coma, ¿no? Y muchas veces la escala de coma de Glasgow, ¿no? El leve, moderado y severo, ¿no? Cuando hablamos del traumatismo encéfalo-craneano. La escala NIS, ¿en qué se utiliza? A ver, los que están por ahí, a ver quién me menciona, aunque se puede aprender su En el micrófono. ACV isquémico, doctor. Ya, normalmente se utiliza como una escala para valorar, ¿no? La posibilidad de ¿qué? De trombolisis en un paciente con accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Un NIS. ¿Entre cuánto y cuánto se puede trombolizar? Su puntaje, por supuesto. Menos de ¿Alguien? 25, creo que. ¿Alguien? Eso ya lo han visto en neurología, lo tienen más fresco. Ya miren, ¿cuánto les voy a preguntar la próxima clase? Ya les voy diciendo, el próximo lunes les voy a preguntar lo que les estoy dejando ahora. Ya, entonces acá vamos a poner el coma, si bien es cierto, hay el coma que muchas veces va a llegar a lo que antes
otros le conocían la muerte cerebral como el coma profundo, ¿no? Y en este caso, cuando los estados vegetales persistentes y en este caso los que tienen algún tipo de conciencia, ¿no? Los que vendría a ser algunos tipos de disfunción cerebral. Ya acá tenemos, se los dejo para que puedan leer. La mayoría de bibliografía son bibliografía mayor a partir de 2020, ¿no? Entonces la mayoría está en inglés, pero ustedes son muy buenos utilizando la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué lo pueden hacer? Traducir, ¿no? Entonces acá tenemos el coma en la cual vamos a tener, ¿no? La respuesta tanto al dolor como a la parte verbal o los estímulos verbales. Como se dice, en los pacientes en coma no hay ninguna respuesta a los estímulos nociceptivos y muchas veces solamente presentan algún tipo de ¿qué? De postura de flexión o extensión, ¿no? Lo que llaman lo de descerebración y decorticación, ¿cierto? Entonces ahí, como ustedes, ahí está el locking en la cual va a haber, ¿no? Ustedes saben, ahí están sus diferencias. Se los dejo para que puedan leer. Luego, mañana o si no hoy día, por la noche, si la guardia está tranquila, lo voy a actualizar el aula virtual para que lo puedan ver. Ya acá tenemos la escala del AVDN. ¿Lo pueden ver? Sí, doctor. Ya, a ver. Entonces, me dicen si lo escuchan. No, no se escucha, doctor. Ya voy a retroceder. Si bien es cierto, acá vamos a ver, hay un rato, acá vamos a poder ver que el paciente está alerta cuando se le habla inmediatamente, como pueden ver, acá no le pregunta, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y responde, estoy bien, ¿no? Acá ya más, ¿no? A los estímulos verbales, acá sí, ¿no? Le hace los estímulos, ¿no? Al dolor recién hay una apertura ocular y si se dan cuenta, eso es una escala, acá ya le presenta estímulos verbales dolorosos y no presenta. Si bien es cierto, es una escala básica que se utiliza en el ámbito prehospitalario, pero muchas veces acá vamos a ver otros tipos de escalas, ¿no? Acá está la popular escala de coma de Glasgow, que va como valores mínimo 3 y máximo 15, ¿no? En las cuales tenemos disculpen, a nivel motor tenemos posturas de decorticación y descerebración, ¿no? La flexión anormal es decorticación y la flexión y la extensión anormal que es descerebración, ¿no? Eso sí ya lo han visto en neurología, creo que no voy a ampliar mucho al respecto y tener en cuenta, ¿no? Muchas veces en la escala de coma de Glasgow se confunden entre el valor 4, 3 y 2, ¿no? Entonces apréndanse y vamos a tener la escala 4. La escala 4, si bien es cierto, se utiliza en los pacientes en ventilación mecánica y muchas veces es más completa que la escala de coma de Glasgow. ¿Por qué? Porque aquí valora no solamente la respuesta motora, sino también los reflejos cerebrales y del tronco. ¿Asociado a qué? A la respiración. Si se dan cuenta, bueno, eso es lo malo que no puedo acá, un ratito, no puedo, no tengo puntero, para que puedan ver que en este caso la respuesta ocular, vamos a ver, ¿no? El paciente que con 4 puntos, los ojos abiertos y obedece órdenes, ¿no? En este caso, 0 es los ojos lo mantiene cerrado, incluso con dolor, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una puntuación que a la mayor es cuando el paciente presenta algún tipo de, no, presenta una respuesta normal y 0 es que no responde, ¿no? Como pueden ver en la respuesta motora, ven, ¿no? La flexión, extensión al dolor, ¿no? Entonces, eso vamos a ver muy similar a la escala de coma de Glasgow. La parte de reflejos del cerebro, vamos a ver tanto la respuesta pupilar y la respuesta corneal, que yo sobreentiendo que saben examinarlo. Eso ya lo voy a poder ver a quienes
no, bueno, no roto, yo no estoy en la parte de emergencia, si no les voy a preguntar, ¿no? Tal vez a los que roten conmigo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener en cuenta, ¿no? La presencia de la respuesta pupilar y el reflejo corneal. Y si se dan cuenta, ya como 0 tiene un reflejo pupilar ausente, tanto el reflejo corneal y el reflejo de tos están ausentes. ¿Qué quiere decir? Que este paciente cada vez está deteriorándose la parte neurológica, hay una alteración a nivel del tronco. Y en la respiración, si bien es cierto, los 3 primeros, 4, 3 y 2, son pacientes no intubados y ustedes, yo sé que han revisado las respiraciones tanto de Cheyne-Stokes, de Biot, ¿no? ¿Cierto? Ya. Y entonces acá vamos a tener cuando el paciente está con, ahí dice, no, breathes about ventilador rates, que en este caso es la frecuencia respiratoria que le hemos programado al ventilador, es igual a la frecuencia respiratoria del paciente. Y el otro es la respiración del paciente está en apnea, ¿no? Que en este caso ya es un paciente que muchas veces puede tener que una muerte cerebral por abolición de varios tipos de reflujo. Otro que se va a evaluar es la respuesta pupilar. Por eso les digo, todo paciente que llegue con alteración del nivel de conciencia, se evalúa las pupilas. ¿Por qué? Porque en dependencia del daño a ese nivel, vamos a ubicarnos si el paciente hay una anisocoria, si hay unas pupilas puntiformes, ¿no? Si están midriáticas o mióticas. ¿Ya? Y en este caso los movimientos oculares, evaluando los reflejos óculo-cefálicos, ¿no? En este caso cuando veamos los movimientos conjugados y los movimientos, lo que le dicen, ¿no? Que los ojos de muñeca, ¿no? Ustedes ya lo vamos a ver. Aquí está, si bien es cierto, las alteraciones a nivel de pupilar. Por ejemplo, un paciente que viene con pupilas mióticas, ¿qué tenemos que pensar? 2, intoxicación por benzodiazepinas, intoxicación por opioides, ¿qué más? Algún tipo de lesión a nivel del puente. ¿Ya? Eso es lo más frecuente. ¿Qué más? Un paciente que viene con trastorno de nivel de conciencia, con miosis y cialorrea, ¿qué estaría pensando? Chicos, Una intoxicación, doctor. ya, pero ¿por qué? Por ¿Qué órganos sustancia? fosforados, Por podría órgano ser. Por los fosforado. órganos fosforados, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, lo contrario, el paciente viene con midriasis, entonces, ¿qué? Algo, ¿no? Lo que utilizamos para los pacientes con órganos fosforados, ¿qué? El uso de atropina. ¿Qué más? En este caso, algún tipo de aumento de la presión intracraneal con alteración de los pares craneales, como que los pacientes con muerte cerebral o un paciente con algún tipo de alteración del tercer paro. Anisocoria, ¿cuántas? A ver, un nombre, a ver, delegado, dime un nombre, a ver. A ver, Ernesto. Sí, doctor. Ya. ¿Cuál es el tamaño normal de las pupilas? Un 0.5 a 1 milímetro. ¿Cuánto? De 0.5 a 1. Ya, a ver. Dime otro nombre. Albert. Albert, otra vez Albert, a ver. Cuando estén en la parte teórica, yo les pregunto bastante, así que van a tener que ir leyendo. ¿Cuánto es el tamaño normal de la pupila? Doctor, Albert. creo que es entre 2 a 6 milímetros. No, ya 6 es mucho, de 2 a 4 milímetros, ¿no? Entonces, muchas veces puede haber una diferencia entre uno y otro de 0.5, que puede ser normal. Pero ya cuando hay una por encima de 0.5, tenemos que ver que algún tipo de lesión, ya, del nervio cráneo, del tercer par, disculpen, unilateral. Lo otro es que tenemos que tener algún tipo de ah, accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, ¿sí? Entonces, y los que hacen un aumento de la presión intracraneal o hemorragia o compresión de estas estructuras. Ya, entonces acá,
como les vuelvo a decir, un paciente que tiene nistagmo, que pensamos en una alteración a nivel cerebelar, ¿no? Eso es algo que, ¿no? Después tenemos que ver, en este caso, cuando el paciente tiene un nistagmo horizontal y vertical, que puede ser una lesión del puente, ¿no? Y eso nos habla de mal pronóstico. Acá está lo que menciono, miren si se dan cuenta en en la primera imagen, la imagen superior es una mirada ¿de qué? De unas pupilas isocóricas y reactivas, a diferencia de la mirada de abajo de los ojos, que es donde puedes ver una midriasis, ¿no? Aquí está, ya para estar entrando en lo que es el examen neurológico en el coma, ya hemos visto estos, en lo que está en amarillo, ¿no? La pupila y reactividad de disculpen, la reactividad y el tamaño pupilar, la posición de los ojos, hacia donde hay una desviación. Ustedes saben que cuando un paciente tiene una desviación, o como comúnmente se conoce, está viendo, o hay una desviación tanto a nivel interno o interno más que todo, podemos decir, ¿no? Y asociado a un grado de focalización, ¿qué quiere decir? Una hemiplegia o hemiparesia, que estamos diciendo, el paciente posiblemente tiene un trastorno de qué tipo estructural. Ya, aquí está lo que dice, ¿no? El test de ojos de muñeca, lo que les venía diciendo para evaluar el reflejo oculocefálico, ¿ya? Y el reflejo corneal, ¿ya? Entonces nosotros siempre tenemos que evaluar ello. Ahora, después de eso vamos a ver los movimientos espontáneos, ver mioclonías, fasciculaciones. ¿Qué más? El reflejo de tos si está intubado. Ya si es que el paciente está intubado y no presenta reflejo tosígeno, ya vemos que hay una alteración a nivel del tronco. Y acá ya pues el signo de Babinski, qué te indica si hay un paciente con signo de Babinski? A ver, ¿quién habló? Una lesión en la A primera ver, motor neuronal. Danita. Buenas noches, doctor. O sea, ¿qué significa que el ¿Me escucha? paciente tenga el Babinski positivo? Una alteración del sistema piramidal. Ya, pero ¿qué pensarías? ¿Qué enfermedad? Una meningitis. De una meningitis. A ver, ¿qué más acá tenemos? A ver, ahí está. Sara. Doctor, ¿puede ser algún daño en el sistema nervioso central? O también ¿Cómo puede ser cuál? alguna lesión, como por ejemplo algún daño espinal de la médula espinal, o una esclerosis múltiple también dan Babinskis, o un accidente cerebrovascular. Normalmente el signo de Babinski vamos a ver que algún tipo de alteración de qué, de la primera o segunda motoneurona, chicos. La primera, doctor. Ya, entonces ahí, ¿no? Entonces vemos que es un problema central. Acá los patrones respiratorios, como le dije, ¿no? El Cheme-Stock, el Biot, la táusica, que muchas veces en dependencia de la lesión vamos a tener este tipo de patrón respiratorio. ¿Qué más tenemos que evaluar? La rigidez de nuca. Como siempre digo, solo dos patologías pueden presentar rigidez de nuca. ¿Cuál? La hemorragia subaracnoidea y ¿qué? Las meningitis. Meningitis. Pero los pacientes con meningitis, ¿qué van a producir? Fiebre, ¿no? Un estado más tóxico. En cambio, y es un proceso que es una evolución más insidiosa, a diferencia de la hemorragia subaracnoidea, que es súbita, ¿no? ¿Qué dicen? La peor cefalea de su vida se conoce, ¿no? Ustedes lo van a ver como rigidez de nuca y una hemorragia subaracnoidea, y van a hacer. Nuevamente les menciono la escala de coma de Glasgow, ¿ya? Entonces es por algo, ¿no? ¿Qué más? Acá vamos a ver ya lo que es el laboratorio, ¿no? Muchas veces ustedes, ¿no? Ese paciente, en vez de sacarle una gasometría, siempre se le pide una glucosa. ¿De qué tipo? Capilar. Es lo que ustedes conocen como hemoglucotest, es la glucosa capilar. La glucosa que viene del laboratorio es una glucosa que sérica, ¿no? Una glicemia. Entonces,
evidentemente a todo paciente que llega con trastorno del nivel de conciencia se le realiza una glucosa, chicos, eso no pueden olvidarse. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el cerebro de que normalmente está compuesto o su nutrición está de oxígeno, glucosa y ¿qué más? Y flujo sanguíneo. Entonces, si el paciente estaba, ¿cuánto estaba su glucosa en la gasometría? 51, 55, si mi memoria no me falla. 51. Y entonces, evidentemente, posiblemente. Entonces, le hemos dado glucosa a este paciente y no mejoró. Entonces, ¿qué más? Tenemos que pedir su AGA y electrolitos. Ahora, en el contexto de una gasometría, ¿para qué disculpen, en el contexto de un paciente en coma, tenemos que evaluar la parte de medio interno, ¿qué? Y los trastornos hidroelectrolíticos, ¿como cuál? Las hipohipernatremias. ¿Qué más? El PCO2, ver hipercapnia, ¿ya? Las pruebas de función hepática también, ¿no? Para ver que los pacientes con algún tipo de encefalopatía hepática. Los azoados, que es la uricreatinina, como ustedes saben, hay pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5, debut, que muchas veces llegan con desaturación y convulsiones, y este paciente puede tener que una encefalopatía urémica. Y los toxicológicos, los chicos que muchas veces no salen a las discotecas y les dan su trago, ¿no? Ellos piensan, las chicas se les acercan y les dan su trago gratis y a la final, ¿cómo llegan? A la emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué? Los toxicológicos, ¿qué? Intoxicación por benzodiazepinas, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Aquí están los laboratorios en los cuales se dice, ¿no? Que los pacientes con algún tipo de trastorno endocrinológico agudo, vamos a aprender, una hiponatremia, si bien es cierto, menor a 110 nos puede producir un coma profundo, ¿no? Ahora, los pacientes con un sodio menor a 120 ya empiezan a tener sintomatología. ¿Qué más? Los pacientes con hipernatremia, ¿no? El paciente no es que va a llegar en coma, va a llegar somnoliento, letárgico o soporoso. Tú corriges estos cambios y el paciente mejora. ¿Qué más? La hipoglicemia y la hiperglicemia, tanto los mayores, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que antes al estado hiperosmolar se le conocía como coma diabético, ¿no? Porque el paciente llegaba comatoso y con su glucosa elevada. ¿Qué más ayuda para el diagnóstico? A ver, chicos, tengan en cuenta si el paciente tiene algún grado de focalización. ¿Qué queremos decir? Ustedes habrán escuchado en los pases de visita que dicen, no, paciente LOTEP sin signos, ¿qué ponen? LOTEP, no signos meningios ni focalización neurológica, ¿no? O ustedes suelen poner eso, ¿no? Cuando hacen sus historias clínicas. Entonces, ¿cuándo llamamos focalización? Cuando el paciente tiene una anisocoria, el paciente tiene, no sé, una disártera, una afasia, una hemiplegia, una hemiparesia, un Babinski, una desviación de la mirada o alteración de la mirada conjugada. Nosotros eso le llamamos que está, como dice, está focalizando, le decimos, ¿no? Porque el paciente, entonces, cuando hay un proceso de focalización, nosotros muchas veces nos orienta a qué? A una posible patología estructural. ¿Ya? Entonces, si el paciente ahora, por ejemplo, ¿no? Las posturas anormales, ¿no? Como que la decorticación y descerebración, esos pacientes nos está focalizando, ¿ya? Entonces, ahí sí, nosotros, un paciente con una hiponatremia, hipernatremia, no tiene estos hallazgos. Entonces, por eso es que le hacemos lo más sencillo, una gasometría y una glicemia. Ahora que roten en emergencia, se van a dar cuenta que nosotros en emergencia, cuando llega un paciente con trastorno de nivel de conciencia, ¿qué le hacemos? Una glucosa capilar. ¿Está normal? Una gasometría para ver si hay alteraciones del sodio, alteraciones en el PCO2, ¿ya? Y luego de ello, ¿no? Un perfil hepático y un perfil que renal viendo la uricreatinina. Si todo eso está normal y vemos que hay un grado de focalización o el paciente llega convulsionando con una escala de coma de Glasgow en 6 en posición de decorticación, evidentemente le vamos a pedir una tomografía para descartar alguna patología estructural. ¿Ya?
¿Qué es una tomografía cerebral sin contraste? A ver, ¿quién otro nombre? Edgardo. Doctor, buenas noches. A ver, dime. Pues tú ya has pasado en neurología, se sobreentiende, por eso estás en clínica 3. Cuando tú haces el abordaje de un paciente con accidente cerebrovascular, ¿en qué tiempo se tiene que tener la tomografía cerebral? Si no me equivoco. ¿Cuál? Antes de las 6 horas, si no me equivoco. Antes de las 6 horas. A ver, otro nombre, llámale a ver a una mujer, a una de tus amigas. Sheila, Mickey. Sheila. Doctor, Ya, la pregunta que le hice. en 30 minutos. En 30 minutos. A ver, di otro nombre para ya ver, cerrar. Mira, ya uno me dijo 6, el otro 30. A ver, alguien más. A ver, un nombre más. Javier. Javier, ¿Javier qué? Su apellido. Enrique. Creo que ya, Javier Enrique, a ver, dime. Sí, doctor. Creo que era las En 3 horas y media. 3 horas y media. Nadie coincide, a nadie de ustedes, y todos han pasado neurología. Ya les voy advirtiendo que en las clases yo les pregunto bastante. A ver, ¿quién más? Marco. Buenas noches, doctora. ¿En No, qué no tiempo se tiene que recuerdo. sacar? No Exactamente, recuerdan, no ¿ah? Y recuerdo. ya están en clínica 3. No se confíen, si yo les evalúo en su final práctico, van a pasar las de Caín y Abel. No quiero tener. Entonces, tienen que hacer un recuerdo. Ahora, eso se los voy a dejar a la próxima clase. Ustedes van a rotar. Ay, no vamos a poder, ya lo van a leer, porque normalmente todo paciente que llega a la emergencia en sospecha de de un accidente cerebrovascular, de tipo isquémico hablando, ¿ah? Tiene que ser la tomografía antes de la hora. La realización, te dicen lo más precoz posible, antes de la hora, ya siendo exagerado. Y a ti, a Marco, cuando llega un paciente con un infarto agudo de miocardio o un Zika, ¿en qué tiempo tiene que tomarse el EKG de llegada del paciente al hospital? 10 minutos, 10 minutos. 10 minutos, ¿no? Entonces, por eso, esos son códigos, el código disculpen, el código stroke o el código Zika, ¿no? Entonces, hay valores, entonces te dicen la tomografía lo más precoz posible. Ustedes saben, y ustedes habrán visto en el hospital, por ejemplo, en mi hospital, pido una tomografía y con suerte lo hago antes de la hora, ¿no? ¿Por qué? El tomógrafo, o si no, ya hay pacientes que están en cola, pero se sobreentiende que estos pacientes es una emergencia, ¿ya? La tomografía no sale normal, entonces ahí sí ya podemos pedir una resonancia cerebral. Ahora, la resonancia no es un estudio de qué, que se puede hacer rápidamente, toma su tiempo y muchas veces es al paciente esté estable. Y el electroencefalograma siempre y cuando el paciente llega con algún tipo de convulsión o en este caso ya un estatus epiléptico, ¿no? Ya posiblemente les pregunte, ya han rotado neurología, ¿ya? Ahora sí, ¿qué hora es? Oiga, ya nos falta poco. Por eso es que yo preguntando se me va el tiempo, ya van a preguntar a sus amigos, yo siempre, ahí es donde me... Entonces, el abordaje, si bien es cierto, vamos a ver la estabilización. Todo paciente se estabiliza siempre y cuando, ya todo paciente se estabiliza antes de hacer cualquier tipo de examen, ¿no? Más aún si vas a trasladar al paciente, la tomografía se traslada, entonces tienes que estabilizar. ¿Qué? El ABCD.
En todo paciente se hace el ABCD, que es la A de airway, ¿no? Entonces tenemos que ver la vía aérea. Si el paciente, ¿qué tal? Hay un cuerpo extraño, tienes que aspirar secreciones, o en este caso, ¿no? Si llega con un estado neurológico muy disminuido, ¿qué? Intubación, ¿no? Entonces ahí. ¿Qué más? Tenemos que ver la ventilación y oxigenación. ¿Qué tenemos que poner? Cánula binasal para mantener saturaciones mayores a 88%, ¿no? ¿Qué más? La utilización de antídotos, ¿como cuál? Por ejemplo, ¿cuál es el antídoto para las benzodiazepinas? Lumacenil, doctor. Ya el flumacenil. ¿Cuánto es la dosis? ¿Cuánto es la presentación? Todo eso tienen que saber. Para eso yo les pregunto ahorita a mis alumnos de, bueno, ya no tengo alumnos de clínica 1 porque yo estoy solo en clínica 3 ya, pero ahí tengo que ver la presentación ampolla de 0.5, cuánto es la dosis, en qué se le da administración endovenoso, no es intramuscular ni subcutáneo, ¿no? ¿Qué más? La circulación, tenemos que el paciente estabilizar su parte hemodinámica, dar fluidoterapia, ¿no? O algún tipo de droga. Y lo otro es la de, en este caso, de descartar algunas otras causas, como que hipoglicemia, hiponatremia, etc. Aquí está los pacientes, ¿no? Por ejemplo, la intoxicación por opiáceos, ¿cuál es? La naloxona. Normalmente cuando pensamos en un paciente con intoxicación por naloxona, el paciente con bradipnia y pupilas puntiformes o mióticas. Se sobreentiende que nosotros no tenemos todavía el problema de drogas por opiáceos, ¿no? Por ejemplo, el fentanilo, ustedes han visto que hay problema en México y Estados Unidos por ese tipo de droga, ¿no? Entonces, ¿ahí qué le vamos a dar? La naloxona, dosis de 0.04 miligramos. Y esto vamos a ver y vamos a ir escalando la dosis en respuesta de su frecuencia respiratoria, ¿sí? Como ya les mencioné. Aquí está si el paciente llega con una ingesta de benzodiazepinas, ¿no? Ahora, los pacientes, si es un paciente que llega bastante, ustedes ahora que roten por emergencia, hay pacientes que llegan con intento o gesta suicida en los cuales toman, ¿no? 20 tabletas, 30 tabletas de clonazepam, alprazolam, y evidentemente el paciente está con tendencia al sueño, ¿ya? Entonces muchas veces tenemos que darle una observación, ¿no? De 6 a 8 horas, de 6 a 12 horas para ver si el paciente se deteriora su sistema respiratorio o no. Si está sintomático, ahí tenemos que ver, ¿no? Si cómo está su Glasgow. Si su Glasgow está disminuido, ¿qué tenemos que hacer? Intubar al paciente hasta que pase el efecto de la benzodiazepina. Pero si el paciente, su Glasgow está menor a 12, ¿ya? Y tiene antecedentes de epilepsia, no podemos utilizar el flumacenilo. ¿Por qué? Porque vas a desencadenar un proceso o un estatus epiléptico. ¿Por qué? Porque normalmente este paciente ya tiene el antecedente de consumo de benzodiazepinas y si es un paciente con un cuadro o antecedentes de epilepsia, te vas. Y si no, si el paciente su escala de coma de Glasgow está mayor a 12, se le pone en una posición de seguridad, se le controla la vía aérea y se le asegura que la oxigenación y hasta que pase el efecto de las benzodiazepinas y despierte. Sin ir muy lejos, hace que la semana pasada, 10 días, llegó una paciente que me reportan que está con trastorno de nivel de conciencia. Llega el paciente, no tenía ningún tipo de alteración, ¿no? No tenía pero refieren que hubo relajación de esfínteres. Un paciente que tiene relajación de esfínteres, yo ya estoy pensando en que un posible epilepsia, ¿no? O un estatus epiléptico, no sé. Entonces el paciente no menciona que le pusieron flumacenilo y el paciente no tenía movimientos tónico-clónicos, solamente tenía movimientos focales. Entonces yo le digo al paciente, yo veo que está con eso y le digo a la colega, este paciente está convulsionando, no está haciendo un tónico clónico. La mayoría espera que el paciente tenga un tónico clónico para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Y dice, no, le vamos a poner flumacenilo porque le hemos puesto diazepam para hacerle la tomografía porque se movía, pero esos movimientos que presentaba eran de la cara, eran sus
movimientos focales, ¿no? Evidentemente le pusieron flumazenilo y empezó a convulsionar, evidentemente, porque estaba convulsionando. Pues aquí está lo que se conoce el cóctel del coma, que muchas veces se utiliza en lugares ya donde hay alta incidencia del uso de benzodiazepinas, opiáceos y en este caso bebedores, ¿no? Que incluye, uno, es la administración de dextrosa, ya 25 gramos, que vendría a ser 50 cc de dextrosa al 50%. ¿Qué más? Oxígeno para mantener una pulso oximetría entre mayor a 88 en nuestro medio. La naloxona, por eso les vuelvo a mencionar, según su historia clínica, si tú ves a un paciente con miosis, bradipnia, y tienes que utilizar la naloxona. ¿Cuánto? 0.04 miligramos o 40 microgramos. Sí, se va escalando de 2 miligramos. Y la tiamina para los pacientes alcohólicos. Aquí está ya casi para terminar. Lo voy a subir estos artículos en los cuales vamos a ver, ¿no? Ahí está, ¿no? Emergency Neuro. Aquí está, ¿no? El soporte básico de las emergencias neurológicas, ¿no? El abordaje del paciente en coma. ¿Ves? Si se dan cuenta, lo voy a ampliar acá. Ese es un paciente en coma, ¿ya? Entonces, acá pueden ver que siempre se hace el ABC y si el paciente tiene antecedentes de traumatismo, tenemos que pensar que tiene fractura ¿de qué? De la columna cervical. Por eso es que tenemos que inmovilizar. Y hacemos que la evaluación neurológica, lo que ya hemos visto anterior. Posterior a ello, ya le hacemos, en este caso, algún tipo de si tiene algún tipo de reversible, ya como que hipoglicemia o una intoxicación por opioides. Y se le da no naloxona o sino dextrosa al 25 gramos de dextrosa si la glucosa está menor a 70. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? La historia y los laboratorios, ¿no? En nuestro medio es poco frecuente, en este caso, la toxicología para ver algún tipo de alteración, por ejemplo, intoxicación por benzodiazepinas o opiáceos, ¿no? Aquí está, causas de coma, tenemos que ver, ya les vuelvo a decir, si el paciente tiene un examen neurológico y hallazgos focales, tenemos que pedir un diagnóstico de imagen cerebral, ¿qué? Tomografía, que es lo más rápido, ¿no? Sin contraste. Pero sí, como dice acá, el examen físico, que no tenemos una focalidad, que tenemos que ver en trastornos metabólicos. Como ya les mencioné, hipoglicemia, hiperglicemia, trastornos hidroelectrolíticos, encefalopatías. Pero si persiste, pese a que todo la parte metabólica está bien, su tomografía no hay hallazgos significativos. ¿Qué hacemos? Ya tenemos que pedir que una resonancia magnética, una punción lumbar si estamos en vistas de algún tipo de infección del sistema nervioso central o un electroencefalograma. Aquí está. Como pueden ver, ¿esto qué? Es una imagen de qué? Cerebral. ¿En qué corte? ¿Qué cortes? Chicos, ya sé que se están durmiendo. ¿Qué es? Axial, coronal, sagital. Axial, doctor. Y axial, donde se ve una imagen, ¿no? Hiperdensa, ¿no? ¿Sugestivo de qué? De un hematoma subdural, ¿no? Que tiene desviación de línea media. Este paciente que tiene que entrar a sala de operaciones. ¿Qué más tenía? Una anisocoria marcada. Acá, otra imagen, ¿no? Una hiperdensidad en hemisferio derecho con colapso ventricular y ¿qué más? Edema cerebral y colapso, ¿no? Y desviación de línea media. ¿Qué estamos pensando? En una hematoma epidural. Y acá tenemos, ¿no? Un ACV isquémico en la imagen, en la primera imagen, en la segunda imagen, ¿qué? Una hemorragia subaracnoidea, como pueden ver, y en la tercera, una hemorragia intraparenquimal. Todas esas con
los pacientes tenían un grado de focalización, ¿qué? Una decorticación o descerebración. Aquí está nuevamente otro fluxograma en la cual, ¿no? Como les vuelvo a mencionar, si el paciente tiene una tomografía y está normal, ¿qué podemos ver? Intoxicación por algún tipo de medicamentos. ¿Qué más? El estatus epiléptico, algún tipo de proceso infeccioso o los trastornos metabólicos ya mencionados. Pero si está una tomografía normal, tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, si hay una alteración a nivel ventricular con aumento de los ventrículos, ¿ya? En este caso, una hidrocefalia, ¿qué tenemos que hacer? Una ventriculostomía o colocación de un ventrículo, un drenaje ventricular externo, ¿no? Si el paciente tiene un tumor, muchas veces tenemos que dar tratamiento para el edema cerebral y corticoides, ¿no? Aquí está lo mismo que les menciono, ¿no? Si hay una alteración en la sustancia blanca, tanto dentro o fuera del cerebro. Ya eso los voy a dejar. Bueno, este es el segundo caso, ya no lo vamos a ver. Bueno, esto es lo que les iba, bueno, esto ya no les voy a explicar porque ya les explicaré la siguiente clase. ¿Ya? Ahora, tengan en cuenta que todo paciente con trastorno de nivel de conciencia tienen que hacer el tipo de descarga. Puede llegar desde somnoliento hasta comatoso. Y no se olviden lo que ya les mencioné, esto, ¿no? El ABCD. ¿Dónde está? Esto es ante todo paciente, ¿sí? ¿Alguna pregunta o duda, chicos? Alexis, ¿tienes los que han estado ahí presentes? Me entregas el día lunes, ¿sí? ¿No tienen ninguna pregunta? A esta hora o callen para siempre. Doc, ¿con cuántos niveles de glucosa se podría, o sea, el paciente estaría en coma? Ya lo catalogarían como su estado de conciencia. ¿Cómo así? No te entiendo. O sea, ¿a partir de cuánto de glicemia el paciente ya entra en coma? Porque primero Normalmente, son los... a ver, muy buena tu pregunta. A ver. Ya, muy bien. Ustedes ya han rotado endocrinología. Ustedes saben cómo se clasifica la hipoglicemia. Sí, doctor, en el paciente diabético y en el no diabético. Ahorita, a veces en emergencia puede llegar el paciente y no podemos saber si es diabético o no diabético. Nosotros lo tomamos como un paciente no diabético a todo paciente que llega. Entonces, ¿cómo sería? Te dice la glucosa menor a 70. Ustedes saben que hay la clasificación de la hipoglicemia, te pone la hipoglicemia en 3 grados, ¿no? El grado 1, grado 2 y grado 3, ¿cierto? Y hay pacientes en los cuales tienen los síntomas neuroglucopénicos y los adrenérgicos, ¿no? Los neuroglucopénicos son los que vienen a emergencia, los que tienen normalmente los adrenérgicos son los que sienten que sudoración, palpitación y los que pueden tolerar vía oral, ¿cierto? ¿Me llevan esa parte? Ya, entonces, el paciente que llega con menos de 70 con síntomas neuroglucopénicos, ese paciente le tenemos que administrar su tratamiento para la hipoglicemia, ¿ya? Independientemente del valor, ¿no? Puede llegar con 68, 67, algunos pueden llegar yo he visto pacientes que llegan con glucosa en 55, ¿ya? Que normalmente están somnolientos, pero hay pacientes que llegan con glucosa en 45, en 50 y el paciente sí llega comatoso. Entonces ahí ustedes saben que es la triada de Whipple, ¿no? Chicos. Y entonces ahí te dice la triada de Whipple, ¿qué te dice? Hipoglicemia con signos de hipoglicemia que revierte a la administración ¿de qué? Glucosa. De glucosa. Entonces este paciente evidentemente llega con hipoglicemia, le ponemos la dextrosa, 25 gramos de dextrosa, y el paciente despierta, empieza a comunicarse, posiblemente esa sea su causa, ¿no? Y es sencillo. Y ahora, y ahí te diré el antecedente si es diabético, no es diabético, si usa antidiabéticos orales o si
utiliza algún tipo de insulina, ¿no? Entonces ahí sí ya, pero no es que en emergencia no vamos a decir, paciente es diabético, no es diabético, vamos, paciente viene con síntomas neuroglucopénicos, utilizamos la dextrosa, así sea que tenga su glucosa en 65, 64, o esté al borde, ¿no? 69 y el paciente tiene síntomas neuroglucopénicos, sí utilizamos la dextrosa, ¿sí? Todo paciente menor a 70 en nosotros ya tenemos ese indicativo de uso de glucosa endovenosa. Porque si no, se trataría en su casa, no llegaría a la emergencia, para que me entiendan así, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Otra pregunta. Doctor, no es una pregunta teórica, sino sobre, ¿hay alguna rúbrica para evaluar en práctica? Ya, si bien es cierto, chicos, yo les voy a pasar ya su rúbrica, ya justo ahorita en un momento voy a comunicarme con los colegas de práctica que tienen una rúbrica que se utilizaba en ciclos anteriores, sino que para el práctico final, que va a ser en junio, voy a modificar la rúbrica, porque hay cosas que sí voy a incrementar, porque ahí, si bien es cierto, te habla muy eh, ambiguamente lo que es el tratamiento y muchas veces ustedes ya tienen que ver un poco más de tratamiento, no solamente el examen físico y diagnóstico, sino examen físico, diagnóstico, tratamiento, ¿no? Entonces voy a modificar en algunas cosas esa rúbrica, ¿no? Pero no va a ser tampoco una modificación total, ¿sí? Ya solo de la rúbrica de evaluación práctica final, pero ahora Sí. no hay una como tal, ¿no, doctor? O sea, para cada Mm. segmento o algo así. No, eso ya no, para cada segmento no. Doctor, muchas gracias. Ya. Entonces yo también supongo que ya mañana me deben estar pasando ya los colegas sus notas porque mañana es su última rotación, ¿no? Con su grupo y ya luego ya se reincorporan a su nuevo grupo de rotación. ¿Sí? Ya. Ya chicos, ya que no tienen ninguna otra pregunta, ya si eso ya no se preocupen, yo les preguntaré el día lunes que nos veamos. ¿Sí? Ya. Entonces, ya chicos, cuídense, que tengan un buen fin de semana, no se descuiden que ya están en cuenta regresiva. Ya ustedes saben que de los 4 segmentos, el más difícil es emergencia, ¿no? Doctor, una consulta. Sí. En el primer caso que nos mostró, si bien el paciente tenía la hipoglucemia, pero también tenía criterios de sepsis, en ese caso, ¿cuál es el manejo principal a tratar? ¿Solo la hipoglicemia y Ahora, después la tienes sepsis? que primero, el paciente viene con un trastorno de nivel de conciencia. Ahora, ustedes saben que en emergencia yo no solamente veo los parámetros metabólicos, sino veo el paciente en conjunto. Ahorita porque estamos en el abordaje del paciente en coma, estamos viendo los trastornos metabólicos que pueden producir dicho estado. Pero ustedes cuando veamos sepsis, evidentemente hay pacientes que por disminución de la presión arterial pueden tener trastornos del nivel de conciencia por una hipoperfusión a nivel cerebral. Entonces, nosotros no vemos al paciente solo como, él está en coma, pienso solo en coma, tengo que ver al paciente en conjunto. El paciente está hipotenso, está desaturando, ¿qué hago? Reanimo y lo llevo a valores normales, ¿no? A una estabilidad hemodinámica. Le pongo oxígeno. Si a pesar de todo eso mejoro todo y veo que hay trastornos, como ustedes han visto, tenía una hipoglicemia, se le puso tratamiento, no mejoró. ¿Qué más tenía ese paciente? Una hiponatremia, estaba en 122. Posiblemente eso también sea su causa por una deshidratación. Entonces, todo eso voy manejando ahora. ¿Un proceso séptico puede tener? Sí, también, ¿no? El paciente puede haberse aspirado y tener una neumonía aspirativa. Por eso les digo, el que estemos en el tema de abordaje del paciente en coma no significa que el paciente solamente tenga ese problema, sino tenemos que verlo como un todo. ¿Entienden?
Y como tú dices, posiblemente sí tenía criterio porque estaba hipotenso, tenía un lactato en 5.5. ¿Qué más? Tenía trastorno en el nivel de conciencia, cumplía, Hiperbilirrubinemia ¿no? también, doctor. Ya ahora su Ujú. hiperbilirrubinemia, ahí no, ahí lo que faltó preguntar era si el paciente tomaba alcohol, no era un paciente alcohólico crónico. Entonces eso justificaba posiblemente. También quién sabe que el paciente también podía presentar que una encefalopatía hepática, ¿no? Pese a que no tenía tantos estigmas de daño hepático como, no sé, circulación colateral, telangiectasias o algún tipo de, no sé, por ejemplo, no sé, ausencia de vello pubiano. Entonces, por eso le digo, ¿no? Normalmente el paciente es un todo, no podemos verlo solamente por sistemas, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Ya. ¿Ninguna otra pregunta, chicos? No, ¿no? Ya. Entonces, nos estamos viendo el día, ¿qué día? El día lunes, ¿sí? El día lunes a las 8:30 en el salón, en el H705, si mi memoria no me falla. Ya. Ya, chicos, cuídense y estudien, ¿ah? No quiero ver caras tristes en el consolidado y mucho menos en el parcial. Ya, cuídense, Gracias, buenas doctor. noches. Gracias, doctor. Chao. Chao.